Yeah. Buenas tardes, mi nombre es Diana Isabel Guerra Reynoso. Hoy estaré haciendo la presentación de este trabajo para la terminación del doctorado en educación. Les presento mi índice. El índice se compone de 4 capítulos. El capítulo número 1, Fundamentación de la investigación. El capítulo número 2, Marco teórico. El capítulo número 3, Metodología. Y el capítulo número 4, Análisis de los datos. Contiene conclusiones, referencias y anexos. Para el capítulo 1, la fundamentación de la investigación, estaremos viendo el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema tenemos la multiculturalidad y la transculturalidad. Los conceptos de multiculturalidad y transculturalidad son temas hoy más que nunca cercanos al docente. Estamos en la etapa final de la pandemia y se observa en los alumnos los cambios de conducta que ha dejado este trance. Esto ha devenido en la complicación de la comunicación dentro del aula, ya que hoy más que nunca los alumnos están expuestos a una gran cantidad de estímulos y pareciera que la atención prestada dentro del aula no es la misma que previo al evento de pandemia. Es necesario poner atención en esto. ¿Por qué? Porque la comunicación dentro del aula se ha dificultado. Entonces, otra de las situaciones que vive el docente y en muchas ocasiones los alumnos es que están separados por las brechas generacionales, y otro de los fenómenos que afecta esta comunicación son las culturas que se han insertado dentro de la cultura mexicana a través de la globalización. La multiculturalidad no es un tema nuevo, siempre ha existido con el transporte de personas de un lado a otro del planeta. Sin embargo, es pertinente apuntar que hoy es más observable que las comunicaciones entre generaciones. Ahora, todas las comunicaciones ahora son más ágiles, pero no por eso quiere decir que estemos más comunicados. Entonces, tendemos a formar grupos en las formas en las que nos sentimos más cómodos de ser y de actuar. Continuemos con la parte de las preguntas de investigación. La primera tendrá que ver con la transculturalidad. ¿De qué manera afecta la transculturalidad a los alumnos al estar inmersos en tantos estímulos proporcionados por las redes e Internet? La segunda tendrá que ver con las decisiones. ¿Cómo van a decidir nuestros alumnos las actividades académicas o las de las redes sociales? ¿A cuál le van a poner más atención? Y también tenemos la de los estímulos. Ante la inmensa oferta de estímulos en redes sociales que reciben, ¿cómo podrían poner atención dentro del aula sin sentirse agredidos ante la petición del docente de que guarden sus aparatos electrónicos? Para ello vamos a destacar los objetivos. Dentro de nuestro objetivo general tendremos analizar la forma en la que afecta la cultura universitaria actual la multiculturalidad y transculturalidad que viven los alumnos al estar expuestos a diversos estímulos proporcionados por redes sociales e Internet a la relación con los docentes para su desarrollo académico. ¿Correcto? Entonces, esto nos va a dejar en nuestros objetivos específicos. Para nuestros objetivos específicos tendremos conocer la afectación a los alumnos de estar en contacto con otros usos y costumbres a través de Internet, apreciar la manera en que afecta al docente la transculturalidad en el contexto laboral y académico, así como la comunicación con sus alumnos, revisar las formas en que podemos acercar al docente con el alumnado para generar conocimientos basados en un entorno no hostil, hallar maneras de cómo los docentes podemos conseguir una relación amena con los grupos a nuestro cargo y promover relaciones cordiales entre estudiantes y docentes mediante estrategias comunicativas o afectivas. Es entonces que nosotros vamos a llegar a nuestro capítulo número 2, el marco teórico.
Dentro de nuestro marco teórico va a estar encaminado a establecer los antecedentes, teorías y conceptos que dan cuerpo a la presente investigación con fin de encuadrar la intención dentro de la investigación de los conceptos, teorías y habrá de desmenuzar los efectos dentro del aula que afectan la comunicación entre docente y alumno, en general a crear un camino de lo general a lo particular para proponer un abordaje del tema. Para multiculturalidad tomé a Rairán y Hernández porque mencionan la primera valoración debe ser que mientras el multiculturalismo se refiere a un modo de entender la diversidad, la interculturalidad se refiere a la existencia misma de la diversidad. Esto es muy importante porque cada día tenemos aulas más diversas. La modificación de las conductas de nuestros alumnos es cada día más evidente. Continuemos con el concepto de dinámica del conflicto cultural. De la misma manera, Arrairán y Hernández indican que la dinámica del conflicto cultural es en donde las creencias de una generación pueden verse retadas por los pensamientos colectivos de la otra. Y es que la brecha generacional en este caso sí nos va a ocasionar algunas situaciones. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, antes nosotros teníamos un punto de contacto con padres y abuelos, que eran el periódico, la radio, la televisión, pero ahora con las redes sociales todo es un microcosmos en donde ellos son los reyes. Entonces yo no sé que puedan gustarle ciertas cosas o algún youtuber, algún tiktoker, y es muy difícil porque son muchísimos los estímulos, no podría conocerlos a todos. Luego pasamos a las ideas de Francisco Pimentel en la cuestión de que la población mexicana debería de estar basada en los conocimientos históricos, culturales y lingüísticos de los habitantes. ¿Y qué ha pasado con la consecuente evolución de la sociedad? Nos vemos enfrentados a otros paradigmas, es decir, como maestros, ya la cultura mexicana se ha transformado de maneras impresionantes. ¿Por qué? Porque tenemos la aceptación de muchos pueblos latinoamericanos, tenemos obviamente muchísima cultura dentro de lo que es la cultura norteamericana, la canadiense y pues también la europea de alguna forma. Esto todo es a través del concepto de globalización, para lo cual tomé a Castells, en donde digo que la globalización y la informalización instituidas por las redes de riqueza, tecnología y poder están transformando nuestro mundo. Antes era imposible comprar una ropa fuera del país, ahora es de las cosas más comunes debido a esta parte de la tecnología que nos lo permite. Uno de los conceptos más importantes y creo de lo que está basado el trabajo es la parte de la resiliencia. Para el desarrollo de esta parte me basé en la premisa de Ayala que nos menciona que estudiar la educación desde la antropología indica o implica observar los procesos y prácticas de socialización, transmisión, apropiación, adquisición, desarrollo, modulación, modelación y moldeo. ¿Sale? Entonces, evidentemente, cada día tenemos que ser más resilientes para poder absorber otras culturas y dar oportunidad a otros grupos. También vamos a tener las culturas y subculturas, para lo cual me basé en la idea que nos dan Gómez y Hernández en el planteamiento antropológico. La humanidad genera tantas culturas como grupos sociales y existe cada uno con su propia historia, lógica y significación. Entonces, de repente tenemos a los que le van a la Santa Muerte, pero los que le van a Malverde, que los guadalupanos, y todas estas subculturas y culturas van a coexistir de la mejor manera. Para llegar entonces a la parte de factores de grupo y relaciones sociales, para lo cual cito a Ausubel, y de ahí creo que es la parte más importante. ¿Por qué? Porque toda vez que el aprendizaje se da en un contexto social, los profesores deben de ocuparse de los factores de grupo y sociales que hacen impacto dentro del proceso de aprendizaje. Es necesario que nosotros como
profesores, sobre todo de nivel universitario, estemos inmersos también un poco en la cultura de los chicos, precisamente para poder apoyarles en situaciones clave, ¿no? O sea, darles ejemplos que efectivamente les lleven a entender dado su contexto social. ¿Hasta dónde podremos seguir? Es otro de los apartados de mi índice y en este caso me basé en la idea de Cabanas, en cuanto nos dice que en educación preocupa el problema del fracaso escolar. Tradicionalmente se ha planteado en relación con los hijos de las clases sociales bajas, pero ahorita nos está preocupando a todos los niveles. ¿Por qué? Porque en este momento la pandemia ha dejado un boquete enorme en conocimientos. Dado que son haces en la tecnología los chicos, pues evidentemente ellos utilizan la tecnología hasta el punto de no tener que esforzarse en comprender muchas cosas. En antaño parecería una suerte de ostracismo, pero yo me pregunto qué va a pasar con estas generaciones en años posteriores cuando las siguientes ya hayan concluido con mejores resultados que las actuales. Entonces, ¿cómo vamos a acercarnos a los alumnos? Bueno, en esta parte tomé las observaciones de Bowles sobre las etapas del desarrollo del sistema educativo, el desarrollo de infraestructura, las capacidades de esta infraestructura y cómo tendría que evolucionar. La pandemia ha dejado un rezago importante que va a terminar por replantear todo lo que se está haciendo, ¿correcto? Entonces, aquí vamos a tener el desarrollo de infraestructura. Para lo cual tomé a Bertelli en el sentido de que él menciona para ir formando a los docentes en una didáctica más acorde a la diversidad y heterogeneidad áulicas, se deberán generar talleres para mejorar la interacción de estos para con los alumnos. Entonces es bien importante esta parte, pero más me llama la atención la parte de la antropología pedagógica, en donde evidentemente yo voy a tener la parte de lo que es el desarrollo, ¿no? Las ideas de Saavedra y Rey. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues la educación es un proceso permanente de formación, de crecimiento de las personas en un contexto social determinado para su endoculturación, desarrollo orgánico y despliegue espiritual. Por ello, no se va a realizar en lo indeterminado, sino en la vida concreta, en un nicho social y una cultura específica, consolidando de manera en la que las personas se conciben a sí mismas, valoran, actúan, indicando y promoviendo evolución en la sociedad. Entonces es muy importante. Por último, llegamos al apartado de ética docente. En este apartado de ética docente vamos a tener también la parte de una sociedad sin tantas brechas. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a tomar en cuenta lo mencionado anteriormente por Buendía, en donde decimos que el principio de paridad supone aceptar la participación de todos con igual peso en el desarrollo de la investigación. No debe existir un objetivo partidista en cuya consecución se impliquen todos por engaño y con finalidades ajenas al grupo. Todos los participantes son fines en sí mismos y no medios para conseguir determinados propósitos individuales. Vamos a terminar y ahora iniciaremos con la parte del capítulo 3, que es la metodología. Dentro de la metodología nosotros vamos a ocupar dos instrumentos y de estos dos instrumentos tendremos las encuestas y los grupos focales. Para esto otro vamos a ver que dentro del capítulo de metodología vamos a desarrollar la metodología que asegura los mejores resultados para nuestra investigación, por las características de esta, coadyuvando a un mejor entendimiento del problema, ya que estamos trabajando con grupos que tienen características específicas en un entorno específico. Es por ello que el docente debe de poner el tipo de paradigma de estudio para mejorar su comprensión del tema netamente social.
Al ser la transculturalidad, la comunicación dentro del aula un tema netamente social, bueno, pues ninguna circunstancia va a tener tintes cuantitativos. Por lo tanto, lo que ocurre aquí es que el método cuantitativo, en este caso, lo vamos a desechar para retomar en virtud de lo que necesitamos revisar el paradigma cualitativo que nos ofrece, entre otras aproximaciones, mejores a grupos humanos a través de diversos enfoques. En este caso, pues vamos a tener el tipo de investigación y vamos a ampararnos a través de la etnografía, en donde vamos a observar las prácticas culturales de los grupos sociales, a participar con ellos para tener una experiencia de lo que ellos encuentran como acertado o no. En este caso, la parte importante va a ser nuestros alumnos. En mi caso es nuestros alumnos. La población, bueno, la población tiene que ver con la universidad privada de nombre Universidad Humanitas, Campus Lomas Verdes, ubicada en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Dentro de los grupos administrativos de rango de edad de entre 18 y 25 años, estrato socioeconómico clase media. En la carrera de interés, la mayoría de ellos optó por la carrera de administración, pero aspiran a que en un semestre más puedan cursarlo y titularse como contadores públicos. La mezcla de dichos grupos es de 40-60% mujeres, de los cuales el promedio de estos es de 8.2 dentro de las materias de contabilidad y finanzas. Nuestro método de análisis de datos. Este tiene que ver con la estadística de las respuestas para obtener información de manera más sistemática, tener cuidado en cuántas personas consideraron cierta respuesta, a través de porcentajes ilustrar las preferencias por opción sobre otra. Se realizará a través del desarrollo de una hoja de cálculo de Excel y también de Google Forms. Utilizando esta herramienta seremos capaces de distribuir la información de tal forma que podamos realizar diversos cortes para seccionar a la muestra que se estudió o que pudo contestar de manera es la que se va a trabajar. De esta manera es la que se va a trabajar. Continuamos con nuestro capítulo análisis de los datos. Dentro de los análisis de los datos, bueno, vamos a analizar la encuesta y la encuesta fue aplicada a diferentes grupos de la comunidad de Universidad Humanitas. En su pantalla pueden apreciar una de las preguntas y cómo nos fue contestada. De igual forma, la número 8, ¿consideras que tus profesores son empáticos contigo? Evidentemente esto nos arrojó resultados bastante interesantes que se reforzaron dentro de lo que nosotros manejamos como grupos focales. Dentro de estos grupos focales había los estilos de enseñanza y hablar de los estilos de enseñanza. En algunas ocasiones surgió el tema de que las clases eran monótonas, que deberían de ser más dinámicas, lo que reafirma lo recolectado dentro del primer instrumento, que fue el cuestionario, ya que de la pregunta 14 el 35% de la población coincidió en que preferían a maestros dinámicos y divertidos que aportaran experiencias. Y yo creo que la parte más importante de todo esto es entender que ellos lo que buscan es que el maestro les aporte más de lo que van a hacer dentro de sus futuros trabajos. Entonces es muy, muy importante esta parte. Aunque el grupo focal fue abierto en sus respuestas, se notó la reticencia para la respuesta de algunas preguntas porque se entendía que era como acusar al docente. Entonces se dio finalmente la comunicación misma que se expone en este trabajo. Finalmente voy a abordar las conclusiones. En estas conclusiones voy a hacer breve y voy a concluir de la manera en la que para acercarnos más a los alumnos es a través de la tecnología. Que sea la tecnología la que les pregunte a ellos, a solas, sin generarles estrés, porque al contrario, ellos puedan competir contra ellos mismos, que puedan formar grupos, que compitan contra sus pares, para que el maestro no se genere en esta figura de me va a decir, me va a hacer, etcétera, etcétera. ¿Sale? Agradezco mucho la atención a mi video y quedo a sus órdenes. Hasta luego, buenas tardes. Sigo proyectando mis referencias
y los anexos. Muy amables. Hasta luego.